En el contexto de ENADE, este encuentro nacional de la empresa, se hicieron múltiples llamados a los empresarios de los sectores de los gremios también respecto a cuáles debería ser el rol que ellos asuman, en qué están, cuáles son los cambios que se vienen para los próximos meses, son algunos de los temas que abordaremos junto a Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA. Bienvenido a Multimedia, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien, aquí estamos. Terminando el año en la práctica, porque enero es como el fin del año, ¿no? Claro, es más como terminar que empezar. Sí, así es. ¿Qué le pareció el También llamado? empieza, así que me parece un buen momento para haber hecho la nada ayer. Se suspendió por razones obvias. Ayer, en el fondo, a fines de enero, cuando termina, ¿no es cierto?, un periodo y se inicia otro ciclo, me parece un momento súper oportuno. Bueno, vamos a tener 3 este año. Eso también me parece muy bien, pues yo creo que una cosa importante que muestra la nada, que ojalá la nada fuera todos los días, porque finalmente lo que se hace es visibilizar muchas voces empresariales. Nosotros cuando en este debate de la modernización de los gremios, nosotros hemos hablado de una plataforma abierta, donde más que un solista, se visibilizan múltiples voces empresariales. Cuando yo veía el Mercurio hoy día en la mañana, en el fondo aparecían en el fondo distintas opiniones del proceso constituyente, y veía en el fondo las fotos, las distintas opiniones, con matices, con diferencias. Me parece que eso es lo sano de la sociedad moderna, que aquí la pretensión de que haya una sola voz o de que la unidad es sinónimo de una voz. Yo creo que finalmente la unidad se debe construir en la diversidad, y me parece que por eso nada es tan valioso, porque no solamente por los temas que se debaten, por las presentaciones que se hacen, por la presencia del presidente de la República, de ministros de Estado, sino que porque se visibilizan muchas voces empresariales. Y ese es un trabajo que venimos haciendo en SOFOFA desde mayo del 2017, diciéndole a los empresarios, a los gerentes, a los presidentes de compañía, que se activen en el debate, que ojalá en el fondo esa nada ocurra todos los días. ¿Qué le pareció el llamado del ministro? Fue bastante duro, ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en algunos momentos bastante duro. ¿De alguna manera les pasa la pelota también respecto al rol que deberían asumir? La pelota la tenemos que agarrar todos juntos, digamos, eso es un hecho. En el fondo yo creo que hay que pasar del lamento, de la preocupación, de los escenarios catastróficos que muchas veces algunos expresan, a hacerse cargo. Somos todos partes de la solución, somos todos responsables de transformar esta crisis en una oportunidad. Y por supuesto que los empresarios tienen que agarrar la pelota con mucha fuerza y con mucha convicción. Y agarrarla en el fondo para dirigirla al futuro, digamos, y no estar en el fondo lamentándose, preocupados. Los empresarios somos actores que estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, y la incertidumbre en un mundo complejo, en una sociedad moderna, va a ser creciente, y eso no es bueno, no es malo, es bueno, porque finalmente eso muestra una sociedad que está mucho más diversa, que está mucho más fragmentada. Antiguamente había no sé, instituciones centralizadas que representaban a un mundo, la CPC, por así decirlo, la CUT, y hoy día son muchos los mundos empresariales, son muchos los mundos del trabajo, y por lo tanto, y todos esos mundos tenemos que agarrar la pelota y dirigirla hacia un futuro en el fondo y con optimismo, digamos. Ahora, ¿está esa convicción real? Porque una cosa es lo que se dice cuando se habla del Chile despertó, el nuevo pacto social, incluso desde los mismos gremios ustedes han planteado que hay que tomar medidas duras, meterse la mano al bolsillo, pero ¿cuánto de eso hay una verdadera convicción en su sector? No solo los líderes, sino que en la gran mayoría, y gana realmente de hacer cambios profundos, Ahora, dolorosos. hay una convicción, en el fondo lo que pasa es que tenemos que pasar insisto, de la preocupación, del lamento, que también es justificado en el fondo la preocupación. O sea, también hay que ser realista. Cuando uno dice miremos el futuro con optimismo, tiene que ser sobre bases sólidas. Sí. Y esas bases sólidas las construimos a partir de hoy día. ¿Y tenemos Los próximos 2 años son críticos. Van a ser yo creo que van a ser 2 años donde se juegan los próximos 30 años de Chile. Y por lo tanto, tenemos que generar las condiciones. O sea, cuando yo soy optimista del proceso constitucional, sea que gana el rechazo o que gana el apruebo, son 2 caminos que abren un camino de reformas. Son distintos caminos, pero yo estoy convencido que los que promueven el rechazo están postulando un rechazo para reformar dentro del Parlamento. Y los que promueven el apruebo dicen, yo también quiero reformar, pero quiero hacer un camino nuevo. Son 2 caminos completamente legítimos. Ahora, generemos las condiciones para que ese proceso se dé en forma libre, donde los actores que van a ser los responsables de empezar a escribir, ¿no es cierto?, esta casa común, lo hagan en libertad, no sean objeto de funa a la salida, ¿no es cierto?, de la sala, no prevalezca la polarización, la violencia, y por eso es preocupante en el fondo el escenario que muchas veces vemos en el debate en la Cámara de Diputados, cuando uno ve un Congreso donde acogen como héroes a los primera línea. Eso es un señal preocupante, y por eso yo creo que cuando digo mirada a futuro optimista, tiene que ser con base realista, y generemos cada uno de los actores que ejercemos liderazgo, tenemos que generar las condiciones para que este debate sea paz social, que sea libre, que haya discernimiento, que haya en el fondo disposición de los liderazgos políticos a decirle la verdad a los ciudadanos. Es fácil en el fondo acoger las demandas ciudadanas sin procesarlas y simplemente decirle a las personas, mire, usted va a tener respuestas hoy día a todo. Todos sabemos que eso no es posible y que requiere, entre otras cosas, un combustible que se llama crecimiento.
Ahora, se ha generado un debate al interior de los gremios empresariales respecto a cuál debería ser el rol o la postura que tomen frente a este proceso constituyente. Un candidato a la CPC planteó su alternativa o su visión personal. ¿Cómo cree que debería ser esto? ¿Cómo debería llevarse? ¿Dejar la postura Mira, personal de yo lado, tener valorizo la posturas franqueza. Juan gremiales? Sutil es una persona que está, hoy día Juan Sutil, empresario, está en un proceso en el fondo. Bueno, él habla en nombre de él, en el fondo. Él habló en lo personal y yo siempre aprecio la franqueza, así como yo también lo dije en su momento. Bueno, en este caso, usted por el apruebo, él por el rechazo. Claro, pero lo que prevalece es la visión institucional, que lo dijo Juan, lo digo yo, y lo repito, la visión de Sofofa es la siguiente, son dos caminos completamente válidos. Lo que no apoyamos es el inmovilismo, es el camino que se abre con el acepto, implica una cierta forma de modernizar la Constitución. El camino que se abre con el rechazo es otra forma, pero ambas deben enfrentar con decisión la reforma. El inmovilismo es lo que va a profundizar la crisis. Ahora, La reforma nos lleva en el fondo a tener un futuro más positivo y a transformar esta crisis en una oportunidad. Hay un punto sí que pareciera haber consenso entre todos, independiente de su postura personal, es que tiene que ver con los plazos. Se planteó ayer muy fuertemente en ENADE la necesidad de acortar lo máximo posible este plazo de incertidumbre que se va a generar y que puede tener efectos complicados. Mira, por supuesto que el fondo, el plazo en sí mismo no es problema. En general los procesos constituyentes toman entre 12 y 18 meses en todos los países que se han realizado. Lo relevante, y lo dijo el presidente Piñera, es anticipemos el debate de contenidos. ¿Por qué no testeamos ya dónde hay convergencias? Si es que, por ejemplo, se dice que la autonomía del Banco Central, por así decirlo, nadie está postulando en el fondo, ¿cómo se llama?, terminarla. Bueno, anticipemos ese debate. Daría más tranquilidad en el Lógico, fondo. ¿por qué no? En el fondo el rol de Sofofa va a ser ese, esto es un camino que se inicia hoy. El 26 de abril es un hito del camino. El camino sigue. Y por lo tanto, desde hoy día, Sofofa y ojalá todos los liderazgos políticos estén poniendo por delante los contenidos. Hablábamos recién de la autonomía del Banco Central. Por ejemplo, la iniciativa exclusiva de gasto del Poder Ejecutivo. ¿Se va a cambiar o se va a mantener? Cuando se habla de derechos sociales garantizados, una cosa es el catálogo de derechos y otra cosa, la discusión súper relevante es, bueno, ¿quién es responsable de determinar cómo se cumplen esos derechos? ¿Son los tribunales de justicia o son las leyes? En el caso de los tribunales de justicia, en los países que han ido por ese camino, finalmente se ha provocado una multiplicación del gasto público que ha finalmente roto otro principio, que es la responsabilidad fiscal. Algunos países tienen la responsabilidad fiscal como principio constitucional. Entonces, anticipemos esos debates. Si empezamos a observar convergencias en ciertas materias claves, más que el plazo, la incertidumbre se va a reducir y por lo tanto el impacto en la economía va a ser menor. Ahora, surgen, si no se anticipan probablemente estos debates, surgen algunas alternativas como, por ejemplo, afectar o no el derecho de propiedad y la gente se empieza a asustar. O declaraciones como la del líder de Noma FP, Luis Mesina, donde señala que lo ideal sería por la fuerza, una vez que ganara eventualmente la aprobación. Esas frases deben ser condenadas con fuerza. En el fondo, sí, ¿Lo fue? Sí. Yo creo que muchos actores lo condenaron y me parece muy bien que haya sido así. Y el mismo Mesina reconoció un error aparentemente, hoy día o ayer. Pero básicamente más allá del reconocimiento de un error, eso expresa espontáneamente la mirada de aquellos que creen que esta crisis se sale por fuera de las instituciones. Y yo eso lo encuentro profundamente peligroso. Eso sí que nos lleva, ¿no es cierto?, a un escenario complejo. Y lo importante no es que hayan actores como Luis Mesina que sostengan eso, lo importante es que la centroizquierda, la centroderecha, los sectores políticos mayoritarios, ¿no es cierto?, de nuestro país, se expresen con total claridad y contundencia, condenando frases como esa, condenando en el fondo que se celebre como héroes la entrada, ¿no es cierto?, de los primera línea al Congreso Nacional. Esas señales son muy relevantes. Tienen que ser, en el fondo uno dice, bueno, el orden público, ¿cómo se restablece? Por supuesto que es complejo modernizar los carabineros, tanto desde el punto de vista de su eficacia para controlar el orden público y al mismo tiempo que ese control lo hagan respetando los derechos humanos. Es un desafío complejo que hay que emprender hoy día y es largo. Pero hoy día lo que sí es relevante son las señales políticas. Algunas personas menosprecian el valor de las señales. Yo creo que es importante porque eso le da piso, por ejemplo, a la acción de carabineros, que lo ejerzan con responsabilidad en el sentido de respetando los derechos humanos, pero al mismo tiempo con eficacia, que respeten el derecho de las personas a circular libremente por la ciudad. Después de 17 meses, por fin salió humo blanco con la reforma tributaria. El ministro Ignacio Briones ha descartado que en un plazo cercano venga una segunda reforma tributaria. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hay temas que están pendientes. Hay exenciones tributarias, por ejemplo, que se quedaron de revisar. Si se revisan, debe haber un espacio para pensar que se puedan hacer modificaciones. Mira, yo hablaba recién de las señales de condena a la violencia, señales de que se llegue a acuerdo, ¿no es cierto?, en la agenda legislativa, ¿no es cierto?, de seguridad, y esta señal que tú acabas de mencionar también es muy importante. Más allá del contenido de la reforma, hoy día yo creo que es muy relevante la señal
de que el Congreso Nacional llega a acuerdos políticos en reformas tan relevantes como la tributaria. Por supuesto que el debate tributario van a quedar algunas cosas pendientes. En marzo se constituye, este acuerdo incluye la constitución de una comisión que revisará, como tú bien dices, las exenciones tributarias, las asimetrías tributarias, digamos, los privilegios tributarios. Nosotros desde el minuto cero, cuando presentamos en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, nuestra visión de reforma tributaria, dijimos, ¿por qué no revisamos las exenciones tributarias? Pero dijimos una segunda cosa que está incorporada en el acuerdo, revisando las exenciones tributarias, destinemos la mayor recaudación de su limitación o eliminación a dos posibles destinos. Uno, aumentar la recaudación y segundo, a bajar la tasa respectiva. Si, por ejemplo, hay una exención tributaria al impuesto a la renta, eliminemos la exención y transformémosla en un incentivo a la inversión de todos, como, por ejemplo, bajando el impuesto de primera categoría, que es lo que han hecho todos los países de la OECD en los últimos 10 años. Si, por ejemplo, eliminamos una exención de IVA, bueno, que esa exención, una parte vaya a mayor recaudación, esa eliminación, y otra parte vaya a rebajar el IVA. En Chile hay dos anomalías de nuestro sistema tributario. Recaudamos mucho más que los otros países de las empresas y recaudamos mucho más que los otros países del IVA. Entonces, ¿por qué no eliminamos exenciones y las transformamos en mejores tributos para la inversión y mejores tributos para los ciudadanos a través del IVA? Claro. O sea, menores tributos para Ahora, todo eso implicaría nuevas modificaciones. Bueno, lo que pasa es que, Habría otra mira, reforma, yo creo que el miércoles pasado presentamos en nuestro Consejo General la Agenda SOFOFA 2020-2021 y poníamos dos grandes pactos. El pacto político institucional, que básicamente tiene tres componentes fundamentales, o sea, dos componentes fundamentales. Porque si uno piensa en la Constitución es como el casco del barco, digamos. Ojalá que en ese casco quepan todos, digamos. Pero falta el motor es el Estado, y tenemos que modernizar el Estado. Y otro tema, en el fondo, que es el segundo pacto, el Pacto Económico-Social, tiene un componente que hemos dejado debajo de la alfombra, que lo dijo el presidente ayer. Este barco, con un buen casco, con un buen motor, ambas cosas tienen que ser modernizadas, obviamente, no va a andar si no tiene un combustible, y ese combustible es el crecimiento. Por lo tanto, me paso al segundo pacto, el Pacto Económico y Social, una agenda de crecimiento que está 100% integrada a una agenda social, porque la agenda social no va a ser posible de financiar si no hay crecimiento. Entonces, ahí está el tema tributario. A pesar de que hay un acuerdo tributario, se mantienen definiciones pendientes, así como también se van a mantener temas pendientes en pensiones. La política muchas veces no toca teclas que son impopulares tocar. Bueno, Por ejemplo, las pensiones, no se está tocando la edad de jubilación. Y eso es costoso decirlo, pero hay que decir la verdad. En fin, yo creo que van a quedar temas pendientes en pensiones. ¿Para qué decir en el tema laboral? Del pacto económico-social hemos planteado tributario, pensiones, laboral. Laboral sí que es relevante, porque ese sí que se va a tocar poco. Y si se toca, se va a tocar solamente un factor, aparentemente, que es la extensión de jornada. No vamos a tocar movilidad, no vamos a tocar flexibilidad. ¿Por qué no aceleramos la aprobación del proyecto de ley de teletrabajo? ¿Por qué no aceleramos el proyecto de ley de Salacuna? En fin, hay el proyecto de ley que enfrenta la crisis de empleo, que ingresó el proyecto el gobierno la semana pasada. ¿Qué le pasa a ustedes? Porque en todos estos proyectos, ya sea por la rebaja de la jornada o en el ingreso mínimo, en todos en general se trata o se pone con mucho énfasis la necesidad de evitar que puedan haber abusos de los empresarios, o que se aprovechen de esto para pagar menos, o que se aprovechen para precarizar el empleo. Bueno, tenemos que multiplicar los esfuerzos de que la presunción de abuso es una mala consejera a la hora de iniciar en el fondo cambios regulatorios. Yo creo que mira, el abuso, el atajo existe en todos los sistemas complejos. Cualquier sistema, me refiero a una empresa, una institución eclesiástica, una institución del Estado, cuando se complejiza y hay 20, 30 mil personas y tienen desafíos en el fondo relevantes, bueno, siempre existe una tentación de atajo. Por lo tanto, no creo que en Chile exista una mayor propensión al atajo que en otros países del mundo anglosajón. En todos los países civilizados, estas cosas ocurren. Obviamente, en el fondo, ¿cuál es el antídoto principal? El antídoto principal es la cultura de estas instituciones. Muchas veces creen que la empresa o las instituciones que mencioné tienen que establecer dentro de ellas un estado policía, lleno de sistemas de control y que de esa forma evitaría, en el fondo, un abuso, un atajo. Yo creo que lo más relevante es la cultura. Y autocrítica para el mundo empresarial, tenemos que asumir cuando somos directores de empresa que esa cultura hay que gestionarla sistemáticamente. Uno no puede suponer que la empresa tiene una cultura porque en su origen los dueños, ¿no es cierto?, se la imprimieron y eso se mantiene en el tiempo. Eso debe estar sistemáticamente gestionado. Muchas veces las empresas se empiezan a complejizar, los dueños se empiezan a distanciar y se delega todo en las burocracias, en las gobernanzas, en los sistemas de control. Eso es un error. Creo que son importantes las burocracias, las administraciones profesionales, los sistemas de control, pero si los dueños se distancian de la cultura y de construir culturas empresariales de integridad,
ahí hay un peligro en el fondo que se hagan atajos que finalmente pueden terminar en delitos gravísimos como son la colusión, en fin, o otros que hemos conocido. Digamos. Ayer el Fondo Monetario Internacional nos rebajó la proyección de crecimiento para este año 0,9%, eventualmente el próximo 2,7%. ¿Qué pueden o qué pretenden hacer ustedes para poder de alguna manera revertir esto y ayudar a que sigamos creciendo? Bueno, poniendo en esa agenda, integrando la agenda social con la agenda económica, por eso hablamos de un pacto económico-social. Y ahí tenemos que reincorporar, hablando de temas pendientes en la reforma tributaria, reincorporar incentivos a la inversión, y lo ha dicho el ministro Briones. Aquí queda un tema pendiente. Obviamente, en aras del acuerdo político, aceptamos como gobierno postergar esa discusión, pero creo que es una buena oportunidad para reinsistir en ella, la revisión de exenciones tributarias. Transformemos esas exenciones en incentivos a la inversión para todos. Ahora, ¿todo tiene que venir o del gobierno o de incentivos o desde afuera? ¿O hay cosas que puedan hacer eso o voto de confianza? Tienes mucha razón tú, y me preguntaste antes, quizás no respondí. ¿Qué pueden hacer los empresarios? El llamado al ministro Briones: oye, pónganse las pilas. Asuman el compromiso con este proyecto país. Porque se va la inversión, hemos visto que se han yo ido capitales del país. Yo veía la empresa Walmart, que tuvo el 30% de sus locales destruidos y sin embargo ha logrado mantener a las personas que estaban empleadas en esos locales. Entonces, obviamente el tema de empleo es el primer desafío y eso tenemos que tratar de... por eso es tan importante la ley que ingresó el gobierno, que permite en el fondo, en vez de desvincular, reducir la extensión de jornada y compensar el menor salario con un aporte del seguro de cesantía. Por ejemplo, proyecto de ley que está en el Parlamento hoy día, aprobémoslo rápido. En fin, pero más allá de esas cosas más contingentes, yo creo que la empresa tiene que hacer mucho. Nosotros por eso en SOFOFA, en mayo del 2017, dijimos, tradicionalmente la SOFOFA y los gremios tenían un solo rol, que es, ¿no es cierto?, obviamente participar en el debate de políticas públicas, recomendar, criticar, escrutar las políticas públicas que se proponían. Hoy día tenemos un segundo rol fundamental, que se llama evolución empresarial. La empresa puede hacer mucho más sin requerir cambios regulatorios dentro de su empresa. ¿Están al debe ahí? Oye, siempre estamos al debe, porque nos tenemos que desafiar en el fondo a cerrar brecha. Por supuesto que, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando uno piensa en el capital social dentro de la empresa, mucho se habla del capital económico, de que subamos las remuneraciones, de que extendamos las buenas remuneraciones que hoy día existen en las grandes empresas chilenas, porque hay que decirlo, las grandes empresas chilenas, un porcentaje relevante de las personas que trabajan en ellas tienen remuneraciones que están arriba del umbral de dignidad. Pero sin embargo en los contratistas quizá hay un problema, entonces extendamos esas condiciones a los contratistas, empresas hoy día lo están haciendo. Pero más allá de eso, yo creo que el capital social es fundamental. ¿A qué me refiero? Me refiero a mejores espacios de trabajo, que hayan espacios sistemáticos de conversación con las personas que trabajan en la empresa, no solamente para conversar de tu bono, de tu sueldo, de tus condiciones de trabajo, sino que para conversar del país, de sus inquietudes, de sus dolores. Tenemos que saber en la empresa cuánto demora las personas que trabajan en trasladarse de la casa a la empresa, conversar de ello. Soluciones surgirán de esa conversación. Entonces, unos espacios de conversación sistemático, mejores espacios de trabajo, más flexibilidad, más teletrabajo. En fin, yo creo que mejorar el capital social es un desafío tremendo que tenemos, y como lo dijo el difunto Ricardo Caponi cuando lo invitamos a ICARE, lo decía: mire, cada peso que ustedes inviertan en capital social equivale a 10 pesos de capital económico. Por lo tanto, creo que ahí tenemos mucho que hacer, y por eso evolución empresarial es un pilar fundamental de nuestra gestión. Y no solamente para acciones individuales dentro de la empresa, emprendamos acciones colectivas. En la empresa chilena no tenemos suficientemente desarrollado la cultura de la colaboración entre las empresas. Entonces tenemos un proyecto, por ejemplo, que es básicamente conectar a las empresas con los jóvenes de liceos técnicos que están en primero o segundo medio, que tienen una expectativa de empleabilidad que muchas veces se frustra cuando salen de ese liceo técnico. Entonces, ¿por qué no nos acercamos a ese joven antes y le ofrecemos pasantías, mentorías, identificamos las brechas que tiene ese joven con respecto a la demanda de trabajo del siglo XXI? En fin, son muchas cosas las que podemos hacer, y creo que el llamado del ministro Briones y del presidente es completamente pertinente, porque somos parte de la solución y tenemos que asumir esa responsabilidad. Finalmente se vienen las elecciones en la CPC. ¿Usted se imagina una presidenta mujer en eso? Por supuesto que sí, ojalá que hubieran más candidatos. Creo que contrastar miradas es muy importante, poner en la mesa los proyectos CPC que quieren tanto los candidatos como quienes somos electores. Las ramas de la CPC somos los electores en este proceso, y por lo tanto nosotros también tenemos el legítimo derecho de poner en la mesa: mira, nosotros visualizamos una CPC, en el caso de SOFOFA, también se ha sumado la Cámara de Comercio, como una plataforma abierta que visibiliza múltiples voces empresariales. Esto lo digo, y creo que es muy coherente con lo que aparecía en el Mercurio, digamos, que aparece en el fondo muchas personas opinando del proceso constituyente, ¿no es cierto? Y eso es positivo, que se visibilicen muchas voces empresariales. Nosotros visualizamos, ahora, es una discusión abierta, habrá otras opiniones, por supuesto, contrastemos posiciones, y ojalá que hayan candidatas y candidatos de aquí al 26 de febrero, porque mientras más personas
se postulan mejores para la CPC. El actual, casi saliente presidente de la CPC nos dijo que sería bueno que quizás también comenzaran por las ramas, teniendo presidentas. Mire, nosotros en la rama hemos sido referencia, porque el comité ejecutivo somos 11 personas, hay 5 mujeres, y de las 5 mujeres, una de ellas es vicepresidenta, que es Janet Aguate. Oye, por supuesto, que ojalá en el fondo... ¿Usted se imagina su sucesora, mujer? Por supuesto que me lo imagino. Mira, yo creo que el tema de la paridad de género desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista participación no solamente es un imperativo de justicia, sino que también es fundamental para las empresas porque les permite observar el entorno complejo de hoy día de mejor forma. Yo creo que la mirada de un colectivo debe ser diversa, y no solamente en términos de género, sino que también en términos de profesiones, de background. Por lo tanto, y si en la empresa es relevante eso, muchas veces se piensa que las empresas tienen que cambiar, modernizarse y evolucionar. Y los gremios parece que no tienen que ser desafiados en el mismo sentido. Por supuesto que los gremios tienen que desafiarse, modernizarse, y eso implica, por ejemplo, integrar miradas más diversas. Ahora sí, finalmente, hasta ahora la única candidatura que ha sido oficializada es la de Juan Sutil por la Sociedad Nacional de Agricultura. Ha surgido el nombre de Patricio Donoso de la Cámara Chilena de Construcción. ¿Qué le parece ese nombre? Mira, son todos nombres buenos. Juan Sutil, yo hace 2 años quería incorporar más empresas del sector agroindustrial a Sofofa, y llamé a Juan, y él se incorporó como Viña Sutil, y es socio de Sofofa, así como también es socio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Es un empresario que partió de cero, que es un empresario de acción. ¿Y Patricio Donoso? Y Patricio Donoso he compartido con él en la CPC, también un dirigente, un líder un recambio generacional. Por ejemplo, él lideró esta iniciativa Conversemos en la Cámara Chilena de la Construcción, que era básicamente llamar a todas las empresas constructoras que conversaran con sus trabajadores inicialmente sobre seguridad y luego sobre lo que estaba pasando en Chile. ¿Con cuál se siente más Yo lo cómodo? llamé y le dije, quiero copiar esa iniciativa. ¿Te parece? Me mandó la banqueta azul, donde se sienta una persona y conversa con los trabajadores. Lo hicimos exactamente igual en Sofofa y participaron 70 empresas en esa conversación. Por lo tanto, insisto, yo creo que muchas voces empresariales son bienvenidas, la de Pato, la de Juan, y ojalá que haya muchos otros candidatos que se presenten y candidatas. ¿Cuál de esos dos liderazgos le gustaría más? No me voy a pronunciar. Mira, esto es una definición institucional. Son 2 muy buenos empresarios, 2 muy buenas personas, transparentes, y muestran un cambio. Yo creo que son 2. Es muy valioso que tengamos personas como Juan, Pato, y ojalá hayan otras más en este proceso electoral de la CPC. Muchas gracias. Y finalmente, yo creo que no dramaticemos el proceso, no dramaticemos los matices, no dramaticemos que se presenten proyectos modernizadores. Nosotros presentamos si finalmente el proyecto Z, bienvenido. El punto es nutrir el debate con miradas distintas. ¿No tuvo muy buena recepción su propuesta? Tiene buena recepción en muchos empresarios, tiene buena recepción en algunas ramas, en otras no. Lo que no me gusta es cuando la reacción es: no pongamos el proyecto por delante, porque eso lo veremos después. El proyecto tiene que estar por delante. Eso lo ha dicho Pato Donoso, lo ha dicho la Cámara de Comercio. Hablemos del proyecto. Tan importante como hablar de las personas que tú me preguntabas recién, pongamos el proyecto por delante. No es solamente función de quien asuma la presidencia. Yo creo que ese presidente, cualquiera sea, va a tener una mejor gestión si es que antes hubo un debate de proyectos de mirada, si la CPC tiene que ser una institución centralizada o una institución abierta, coordinadora. Bueno, es un debate legítimo. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario que eso se... Estoy 100% satisfecho con haber puesto el tema en la mesa, aunque tenga rechazo de algunos actores. Si el proyecto es distinto, lo voy a apoyar igualmente. Mi punto es que pongamos distintos proyectos en la mesa para debatir. Eso no es desunión. Muchas veces el mundo empresarial dice, mire, cualquier expresión de matices y diferencias es sinónimo de desunión. Eso es profundamente equivocado. La unión se construye desde la diversidad. Y lo que vemos en ENADE ayer es diversidad de voces empresariales. Ojalá que ENADE fuera todos los días en Chile. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en EMOL TV. Muchas gracias a ti por la conversación. Buenos días. Lo dejamos invitado a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.